Hola, estamos aquí para charlar un poco sobre el tema de epistemología y teoría del poder de la clase de proyecto interdisciplinario. Artístico eh, interdisciplinario. Nuestra clase con la profesora Ana Piñán. Bueno, eh, con respecto a la lectura, pues podemos hablar sobre cómo es que se empieza a dar esta concepción de conocimiento y obviamente lo que va a hacer y cómo es que va a surgir. Y pues como sabemos, estamos influenciados o formados por medio de el conocimiento occidental. Entonces, pues esta palabra nace en Occidente, ¿no? En Grecia, con los principales, eh, pues, personajes principales que tienen como el saber o el conocer y que tienen la sabiduría. Y pues uno de ellos son San Agustín y del otro lado tenemos la Academia Platónica y entre ellas pues tenemos em, pues las primeras escuelas, las primeras universidades y pues están en una lucha constante con la teología. Em, bueno, ya al final esto se vuelve como, pues, el que tiene conocimiento tiene poder, ¿no? Y el conocimiento, pues, nos va a dar la entrada a tener la verdad y de ahí que se construyen muchas de las ideologías que tenemos actualmente. Y no sé, ¿qué les parece esta parte de qué piensan del conocimiento como una base de poder? Pues a mi parecer, como mencionó un poco en la lectura, cuando la teología comienza a tener cierto poder sobre la sociedad y a tener cierta autorización o autoridad en decir qué es lo que es conocimiento y qué es lo que es verdad, se empieza un poco a, pues, a ser una época muy oscura, ¿no? Porque pareciera que todo está mediado por un saber que viene de la iglesia, un saber que viene de Dios, de estas construcciones, y en ese aspecto dejan un poco de explorar otro tipo de ciencias, o más bien ponen a la ciencia de lado y son ellos quienes son los que están como autorizados en decir qué es lo que es cualquier cosa, y pues eso marca toda una época bastante oscura en la humanidad. Sí, pues de hecho no es tanto que se dejen de hacer los otros conocimientos, los conocimientos prohibidos, ¿no? O paganos, Ujú. sino que como pues los que tenían el conocimiento tenían el poder, pues no tenían de otra que huir, ¿no? Y entonces, pues los que no entraban dentro de esta forma de la religión cristiana, judío-cristiana, entonces, pues huían, ¿no? Y se iban a crear, otros a otro lado, ¿no? Entonces, pues igual en la lectura nos menciona que en el año 762, en Bagdad, se vuelve como el centro intelectual del mundo, porque pues todos los que no cabían en esta relación de poder eclesial, de los que tenían la verdad, porque no aceptaban otra verdad, ¿no? Entonces se fueron para allá y allá crearon, pues otra vez la filosofía, regresan a la filosofía y posteriormente vuelven a Europa por influencia de los musulmanes y pues aquí vemos cómo es que parte de este poder se desmorona, del poder eclesial, y pues vean a otro personaje importante que sería como el unificador entre la filosofía prohibida, por así decirlo, y la filosofía cristiana, que es Santo Domingo, en el Renacimiento durante el siglo XV y XVI. Y bueno, sería un periodo donde como que las ciencias ya empiezan a convivir un poco más, pues hasta el siglo XVII estamos con Newton, donde descubre las leyes pues de la gravedad y de cómo funciona el mundo, ¿no? Tratando
de dar no tanto respuestas, sino opiniones, porque pues obviamente el poder en Occidente todavía se llama los de la iglesia y pues aún no se lograba una ruptura totalmente entre las leyes naturales y la teología. Em, ya lo podemos ver mucho después con René Descartes, que empieza a hablar sobre los sistemas filosóficos y pues tenemos todas estas ideas, tenemos la ruptura de la iglesia con el cisma de Lutero y empiezan a dividirse y pues obviamente el conocimiento se va moldeando un poco más. Los filósofos principales que empiezan a hacer toda esta revolución pues son Kant con la ciencia empírica y posteriormente pues regresaríamos a Piaget, que es uno de los que menciona el texto, bueno, de hecho porque lo escribe él, ¿no? Y son mecanismos, nos habla sobre los mecanismos comunes y los conceptos en la psicogénesis. Esto en contraparte con los conceptos en la ciencia. Y pues obviamente estamos hablando de percepciones que pues en lo común empiezan a chocar entre sí porque pues se van apartando o el conocimiento se va dividiendo y pues hay pues un sector de de esta gente que renuncia al a priorismo o al empirismo y pues se va dividiendo las ciencias, ¿no? O las disciplinas. Entonces, no sé qué nos puedas comentar, Amanda, con A mí, respecto. bueno, creo que se me hace como muy importante mencionar que el texto está muy enfocado al occidente, ¿no? A la teoría y la evolución de Occidente como cultura, como filosofías, como ciencias. Sin embargo, el autor también menciona algo muy importante, que hemos dejado a un lado la parte de Oriente y que ellos también, su forma de conocimiento es completamente diferente a la nuestra y quizás pueda ser hasta un poco más orgánica, ¿no? Porque justamente como todo lo que has comentado es de alguna manera las discrepancias que se empiezan a dar entre filósofos, científicos, eh, incluso psicólogos, ¿no? También llegan a estar. Entonces, cada quien dice, no, es que el conocimiento te da poder, como bien lo mencionó en el inicio, o el conocimiento te hará menos ignorante, ¿no? O esta idea de que si sabemos la historia, si conocemos el pasado, vamos a evitar volver a caer en los mismos errores, ¿no? Pero creo que sí me hubiera gustado ver en la lectura o leer un poco más de Oriente, ¿no? Porque sí, Occidente es importante, es nuestra realidad en tiempo y espacio, pero hay una frase en el texto que me gustó mucho que, digo, la voy a parafrasear porque no me acuerdo literalmente qué dice, pero es esta parte de, es que el conocimiento es solo un concepto, ¿no? Es algo abstracto y que no nos podemos quedar tampoco con esa idea, aunque en nuestra realidad occidental todo es un concepto, ¿no? O sea, nosotros vivimos a partir de temas tan raros como el dinero, ¿no? El famoso dicho de, no quiero decir una palabrota, pero maldito dinero que nada vale, ¿no? Entonces, este tipo de acercamientos en la lectura desde la teoría del conocimiento a mí la verdad me gustaron mucho, pero sí me quedé con ganas de ver un poco más de Oriente, ¿no? Porque lo desconocemos. Ya sabemos que la Edad Media fue una época de oscurantismo, que yo difiero un poco, porque cada etapa tuvo su avance, ¿no? El arte en la Edad Media fue increíble. No hubiéramos tenido Notre Dame si no hubiera sido por la Edad Media y el arte gótico.
Entonces, así como que tan de obscurantismo, no lo creo. Luego, como dices, viene el cristianismo y yo creo que Santo Tomás de Aquino es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es como gracias por decir que sí bien está la realidad religiosa, pero también hay otras verdades de las verdades, ¿no? Que es en el plano físico y humano. Entonces, bueno, yo quería como darle un poquito giro a esta parte de qué opinan de Oriente, si menciona algo al respecto, pero a mí sí me quedaron ganas de leer más de eso, de cómo conocen en Oriente. Yo no sé mucho sobre Oriente, pero quisiera pues leer una pequeña frase que vi en la lectura de Santo Tomás de Aquino. Bueno, no es una frase de él, pero que la retoma Rolando García. Es, dice, no era posible mantener la total dominación de la teología en la interpretación de los fenómenos de este mundo terrenal, que es cuando se hace la división y podemos como comprender que existen fenómenos que vienen de la teología o que se pueden explicar a partir de eso y que pueden decirnos cómo comprender el mundo, pero que a veces, y se empezaron a enfrentar a eso, que no aplicaban en el mundo terrenal, o sea, no se podía explicar todo a partir de esa teología, y creo que sí fue el gran parteaguas para darle cabida a otras formas de pensar. ¿Y no lo piensan también con la época moderna? O sea, esto justo que estaba diciendo Santo Tomás, bueno, que el autor recupera hacia la parte moderna en la que ya empiezan a hablar de Newton o de Kant. Yo la verdad es que sí lo creo. Sobre todo los filósofos alemanes tienen el ego así como hasta arriba. Nadie le gana a los filósofos alemanes, menos de esa época, pero es importante esa frase. Bueno, al menos para mí se me hace muy relevante porque incluso en la ciencia, o sea, yo me cuestiono mucho, ¿no? Que en la ciencia lo que nos han enseñado es real. Digo, hay una parte que puedes creer, por supuesto, pero hay otra parte en la que siempre vamos a tener esa duda existencial de, ¿en serio? Porque Sí, ni tenemos la prueba tangible y solamente tenemos fe de alguna manera, ¿no? Que viene la parte espiritual. sí, en ese sentido podemos rescatar otra de las líneas del texto que dice que pues conocer es organizar los datos de la realidad y pues obviamente lo que se busca con el conocimiento pues es dar ese sentido, ¿no? Dar un sentido y construir una lógica. Entonces, pues todas las ramas del conocimiento, las disciplinas del conocimiento empiezan a construir una lógica de lo que están estudiando y de cómo explicar todo lo que sucede. Entonces, pues ya posteriormente vienen las teorías estructuralistas, ¿no? Eh, en ese sentido, pues empiezan a formarse como tal las disciplinas y como lo dice el estructuralismo, empiezan a dar estructura a sus bases de conocimiento que van a tratar. Entonces, un poco el texto nos hace reflexionar en este sentido epistemológico del conocimiento, ¿no? De cómo es que el conocimiento, cómo es que se construyó el conocimiento a partir de pues, los sucesos históricos que han pasado a lo largo del tiempo. Y pues regresando a lo que preguntabas con Occidente, o sea, ¿qué pasó con ese conocimiento, no? ¿O por qué no se rescató? Y pues muchas veces nos dicen que pues estaban como, bueno, los antiguos estaban adelantados como, em, estaban más adelantados a los de Occidente, ¿no? O de Oriente, porque pues igual construían cosas, esculpían, tenían arte
Y, y pues obviamente es un poco de lo que Kant nos empieza a decir con esto de del empirismo. Y o sea que, pues más allá de que sea algo complicado con ecuaciones y con leyes que no tengan como una explicación lógica para decir es cierto de verdad, sino era como aprender de lo que ya pasó ayer y aprender a partir de la experiencia y muchas veces, pues transmitir todo ese conocimiento que se iba adquiriendo, ¿no? Obviamente, pues hablamos o lo analizamos desde el hombre evolucionado que decimos que va adquiriendo experiencia, ¿no? Y no sé si este texto hablaba de un experimento con unos bebés. ¿No recuerdan? No. No. Ay, pero no sé si, pues, ay, es que leo tantas cosas que ya ni sé cuál es de cuál. Que hablaba como de los reflejos que tienen los niños, ¿no? Y Ah, cómo, sí, claro, sí, sí, por supuesto, sí lo tocan en la parte evolutiva ah, de cómo sí. aprendemos a partir de eso. Sí, claro, está en el texto. Entonces, obviamente es otro tipo de conocimiento, ¿no? Ujú. Que podría, bueno, actualmente pues ya está estudiado, ¿no? Pero en la lógica de poder explicar lo que, y de poder organizar las cosas, pues creo que esto de las teorías del conocimiento empírico y las subramas, pues es obviamente un proceso que no necesita tanto de un estructuralismo como lo hacen las otras disciplinas formales y siento que pues todos los conocimientos son válidos, ¿no? Al final de cuentas, lo que estamos analizando en este texto, pues cómo es que se construye pues la palabra conocimiento, ¿no? Y verlo desde diferentes épocas y desde diferentes perspectivas y disciplinas, porque pues obviamente la filosofía nos podría decir qué es el conocimiento, ¿no? La ciencia nos podría decir qué es el conocimiento y pues no lo sé, en ese sentido yo siento que eh, pues mucho de lo que no se rescata es porque, por lo mismo que nos dice el autor, ¿no? Que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, obviamente el conocimiento que se va a validar o que se va a dar a conocer, pues es el que quieren que tenga el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que pues obviamente hemos estado cortados por Occidente y pues no nos ha dejado como llegar a este conocimiento que sea un producto social. eh, y pues nos lo han vendido, ¿no? Inclusive hoy pues estudiamos una carrera universitaria porque es un producto social, ¿no? Que nos vende la sociedad y que pues se ha construido y pues al final es una mercancía, ¿no? El conocimiento se vende hoy en día y pues no se puede, ah, pues no sé, en ese sentido yo diría que pues sí todos podemos generar conocimiento, ¿no? Solamente que, eh, pues desde dónde se ha valorado, pues sería como lo que, como lo que reflexionó al final del texto y de lo que, pues al final concluye con eso que, pues, esta parte del conocimiento como un producto social, pues ha sido algo que, pues se ha salido de las manos, ¿no? Porque, por así decirlo, conocimiento en las universidades donde existían todas y convivían todas las disciplinas, no como disciplina, sino como conocimiento, pues se dividió tanto que actualmente tenemos que volver a regresar a unificar todas esas disciplinas para generar conocimiento. Eh, y ya va a sonar tanto a trans y interdisciplina, pero sí es como que para resolver un problema ya necesitas, no sé, 3 licenciaturas, 4 licenciaturas, o inclusive, no sé si te ha pasado, Tisbe, que tú como editora,
pues sientes que todos los trabajos de la parte de un libro, pues se distribuyeron en diferentes cajitas de conocimiento que les venden a la sociedad para construir un libro, ¿no? En las áreas inclusive de empresas, ¿no? Como psicología, economía, administración y entonces cada quien tiene que hacer su sistema o sus actividades para que ese sistema funcione. Y al final, pues creo que todos podríamos tener la capacidad de hacer eso, pero no lo sé, también regresando a la modernidad, como decía Amanda, pues todo se complejizó más, ¿no? Al final, ya no era lo mismo, no sé, producir mantequilla, haciendo todo el proceso en la Edad Media o en la modernidad y después en la era industrial que tenías que inventar la máquina y operarla y si se descompuso arreglarla, no lo sé. En ese sentido, pues más que el conocimiento del desarrollo nos trajo nuevas formas de saber, ¿no? Y nuevas, mm, pues sí, no sé, nuevas formas de maquinatizar al hombre o de dejarlo, a un lado. A mí No sé, me... Sí, ya divagué pero mucho. ¿puedo decir algo rápido? Es que Sí, creo que justo lo que estás diciendo de que los, ¿qué fue lo último que dijiste de maquinalizar? sí, como dice Foucault, el hombre ha sido máquina. Es una máquina. Pero creo que justo estas teorías de epistemología o esta tendencia de teoría de conocimiento, creo que justo va en contra de esos, ¿no? En preguntarse cómo es que el hombre como individuo está aprendiendo algo, cómo construye cualquier concepto a partir de de cómo lo experimenta. Yo entiendo que eso tiene, o sea, o eso es algo que le interesa a la epistemología, ¿no? O sea, no solamente construir conocimiento a partir de lo que puedes leer o lo que escribes o los artículos que has consultado, no, sino a través también de cómo experimentas ese conocimiento y a partir de esa experiencia, cómo lo comprendes. Entonces, creo que en esa parte me gusta pensar que hay alguien que se preocupa por por ese tema de no volvernos tan máquinas. Y justo un poquito también como llevando todo esto que están diciendo los dos, hay una parte del texto que quiero retomar, que justamente escribe el autor sobre Piaget, que todo esto se trata no de estructura, sino del verbo estructurar. Y de alguna manera se trata de organizar nuestra experiencia y esa organización es crear estructuras para, de alguna manera, pues explicar y hacer llegar el conocimiento. Pero eso a mí me hizo pensar y divagar. ¿El conocimiento es individual o colectivo? Porque si nos damos cuenta, casi todos bueno, en el texto, casi todos fueron autores específicos. Solamente cuando se habló de Bagdad o de Grecia, como en la Edad Antigua, pero ya en la Edad Moderna y contemporánea, ya no, ya era solo el autor dice qué, o él aborda el tema de esta forma. Entonces, ¿en dónde queda? ¿Como sociedad o como individuo? No sé, Mm, cuéntame qué pensando en eso. En ese sentido, podemos ver que existían academias, ¿no? Y muchas veces en la época esta de Patak, no importaba tanto el autor, sino las publicaciones y los libros que se hacían, los pergaminos en esos tiempos. Entonces, el conocimiento era, pues sí, como anónimo. Pues muchos textos de los griegos, pues de hecho son anónimos, entonces los atribuyen a una persona porque estaban como firmados o algunos porque tenían en el mismo estilo, los adjudicaron a un autor específico. No recuerdo qué filósofo
se dice que ni siquiera existió, pero entonces para que los textos no tuvieran, no fuesen sin autor, se inventaron a este filósofo. Y obviamente estamos en dos contextos diferentes, porque obviamente ya después en la modernidad, pues ya tenemos, y como el conocimiento se había construido esta noción de valor, ¿no? Un valor adquirido al saber o al que poseía el conocimiento, pues era una persona que se le tenía que respetar, ¿no? En ese sentido, pues obviamente, pues ya se ponen nombres. Y obviamente de los puntos importantes de la modernidad es esa, la autoría, ¿no? Que los pintores empiezan a firmar, empiezan a autorretratarse, a salir en las pinturas. Entonces, pues creo que eso ya no es tanto, no sé es decirlo así, ya no estamos hablando de conocimiento, sino sería lo de la ilustración, ¿no? De atreverse a cambiar el futuro o de razonar y de pensar en la existencia. Y, y retomando lo que decías con respecto a lo que si el conocimiento es individual o es colectivo, me volvió a recordar lo de los bebés, ¿no? O sea que pues el conocimiento actualmente pues es popular, ¿no? Y como es un producto social, se tiene que dar pues ya, no sé, una receta, no sé, como si fuera un jugo, ¿no? A los niños de primaria, está el sistema así o está el plan de trabajo así y no se va a salir y va a ser ese conocimiento el que te vamos a enseñar aquí. Y y obviamente cuando tú hablas de un conocimiento individual, inclusive em, pues se habla de un conocimiento empírico, ¿no? Que vas adquiriendo en la vida, ¿no? Con los golpes de la vida. Y, y ese es otro conocimiento que pues no tiene valor, porque al final nadie va a publicar no sé, un herrero no va a publicar un libro de herramientas que ha inventado, ¿no? En cambio, un ingeniero industrial que estudió en una institución de poder, pues va a poder patentar y va a publicar un libro de inventos o maquinarias que pueda hacer, ¿no? Entonces, estamos Pero de hablando, todas formas, el conocimiento del albañil es impresionante, ¿no? O sea, pues sí, al final ambos tienen, son conocimientos, ¿no? O sea, la misma disciplina o ciencia o la ideología occidental, pues nos ha dicho que lo que está en la academia, pues obviamente en Occidente se inventan las universidades, ¿no? Entonces, son instituciones de poder y son las que pues van a determinar que ese conocimiento pues es válido, ¿no? O tiene alguien que lo respalde y al albañil no tiene nadie que lo respalde. En ese sentido, y tampoco le interesaría como compartir sus inventos, ¿no? O sus métodos, porque muchas veces, no lo sé, pensando así como si fuera, no sé, un ejemplo, o sea, si inventa una cuchara, ¿no? Más grande, y a él le interesa como acabar su trabajo más rápido, pues no lo va a compartir con los demás, ¿no? Porque, eh, no lo sé, son diferentes, pues nosotros le llamamos bagajes culturales, ¿no? Pero, pues mm, creo que son dos contextos diferentes y de ahí surge la epistemología, ¿no? O sea, desde lo que te rodea, cómo es que construyes eh, algo, ¿no? Y tratas de explicar pues, el conocimiento como, por así decirlo, académico, el conocimiento empírico, o sea, que se vive en la sociedad, o el conocimiento ancestral inclusive, ¿no? Que se va transmitiendo de generación en generación. Y son pues yo digo que son otras formas de existir, más allá de otras formas de conocimiento. Porque pues no en todas las culturas se habla de conocimiento, obviamente estamos viendo la epistemología del conocimiento, pero pues la misma palabra epistemología surgió en Occidente, ¿no? Entonces, como cuestionarnos
para trasladarlo a algo, pues no sé, fuera de ese contexto, pues no sé, podríamos nombrarlo nosotros mismos, ¿no? O sea, decir, no es conocimiento, es algo más, o con otro nombre. No sé qué piensen con respecto de eso. Estoy de acuerdo, o sea, como llamarlo saberes, no sé, La no cosa. exactamente conocimiento, porque sí, bueno, es un concepto que inventado y que no le pertenece a todos y que a fuerzas queremos poner el conocimiento de todos dentro de esa cajita y eso pues no podemos, más bien nos obliga a categorizarlo y a darle un mayor valor a algún tipo de saber que a otros solo porque está institucionalizado, ¿no? Es pues la crítica de siempre, ¿no? Y que es dura que no la hayamos como resuelto. Y creo que nunca se va a resolver eso. Y creo que sí viene del asunto de que el conocimiento es poder y que el que lo regule es pues quien tenga el poder. Y en conclusión, ¿qué podemos decir, Amanda? Inspíranos No, con tu hombre, que esto, experiencia. que Johnny, la gente está muy loca. Vamos a bailar aquí. Pues al final, em, creo, Sacrifiquemos un bebé. considero que el conocimiento siempre estuvo regulado por una academia, por unas personas que estaban arriba o a la cabeza y quienes decidían prácticamente todo sobre todos. Y que fueron los rebeldes, estas personas curiosas, inconformes con los dogmas, con las reglas, que empezaron a preguntarse si esa era la única manera de llegar a el conocimiento. ¿Y para qué el conocimiento y por qué el conocimiento, no? Hoy en día, no sé ustedes, pero yo tengo pues no sé, como siempre tengo ganas de saber más. Y no precisamente para decir, ay, tengo 1000 títulos y 1000 diplomados y no, simplemente porque hay tantas preguntas sin resolver que me hago todos los días de mi vida. Y lo único que me puede ayudar a resolverlas es a través de los demás. Aunque creo que con esto cerraría como mi participación, es que me gustaría también ignorar más, porque dicen por ahí que el que ignora más es más feliz. Entonces, bueno, no sé, creo que es un tema súper complejo, pero pues siempre hay que tomar como las guías de quienes creemos más afines a nosotros, a nuestra vida. Yo, por ejemplo, Kant, pues no voy con Kant, voy más con Hegel, pero pues creo que en eso se basa el conocimiento, en tener la libertad de elección también, ¿no? Justo Sí, estaba pensando en algo que me pasa muy a menudo, que siempre he dicho, a mí me gusta aprender, pero a mí no me gusta la escuela, o sea, no me gusta para nada, nunca me ha gustado la escuela. Entonces es gracioso. Y sí, tienes la libertad de poder elegir qué es lo que quieres aprender o por dónde te da curiosidad o eh, plantearte un camino y solo es como estar abierto a eso, ¿no? Y sí, yo considero igual que no, pues que no deberíamos ver un conocimiento como mejor que otro, sino solo como lo que es, ¿no? Una oportunidad de seguir pues reflexionando sobre cosas que nos interesan. hasta aquí tu reporte, Joaquín.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Continuamos contigo. Con mi compañera, que está ahí en la tormenta. Pues no sé, me quedé pensando en lo que decías, Amanda, con los otros conocimientos, inclusive Tishbe lo mencionó ahorita, y, y eso de ignorar un poco, lo relacioné con un poco a estos conocimientos ancestrales, donde pues obviamente cuando llegan los españoles y la Santa Inquisición y obviamente sí había conocimiento, ¿no? Tenían todos estos códices que hablaban sobre, pues no sé, los nahuales o la botánica y los ritos, y era como que, pues era un conocimiento prohibido, ¿no? O era, pues eran cosas que no estaban bien vistas, ¿no? Y que se desaparecieron y que pues al final, pues los que tenían el poder, pues sí decidieron que se tenía que quedar, ¿no? Y perdurar, y qué es lo que no. Y pues obviamente, pues sí es una lucha constante, pero pues lo que nos ha dicho un poco la decolonialidad, pues es como aprovechar esos canales que tiene el conocimiento para usurparlos y meter nuestros conocimientos que queremos recuperar o que queremos que sean tomados en cuenta dentro de esas relaciones de poder. Y, y pues no sé, creo que Piaget se refería a esto, ¿no? Con los conceptos en la psicogénesis, o sea, en esos eh, conceptos del principio, ¿no? Del hombre que va adquiriendo, pues, y va construyendo saber. Y pues no sé, yo igual me quedo con eso, con pues tratar de buscar otras formas de hacer conocimiento, ¿no? Que al final esta clase es para eso, ¿no? Empezar a crear otros lenguajes de conocimiento, otras herramientas o expresiones. Y pues no sé, creo que sería todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Igual, así como, ahora sí que voy a mencionar tal cual lo que dice el autor al final, que dice, me detengo aquí porque se acabó el tiempo que me asignaron y tengo una excelente excusa para no entrar por esos derroteros. Entonces, creo que sí, nos detenemos aquí. No, yo sería más contemporáneo con el meme. De tareas hay muchas, pida solo ayuda. Y yo solo quiero vivir. Y no saber de conocimiento. Bueno, pues nos despedimos. Un gusto hacer Adiós. este Sí, videito. un gusto. Nos vemos. Bye. Bye. Te tengo la grabación.